Muy buenas y bienvenidos a un episodio más del podcast de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy, sin lugar a dudas, nos adentramos de nuevo en un tema que nos habéis pedido o una materia, digamos, que nos habéis pedido y que sabemos que os interesa y que sabemos que os ayuda muchísimo en las pruebas de corta, media o larga distancia o incluso esas barbaridades de cientos y cientos de kilómetros. ¿De qué os vamos a hablar hoy? Pues la verdad es que tengo un invitado muy especial que, bueno, más que invitado, realmente es su casa, porque al final tenemos la suerte de que trabaja junto a nosotros dentro del equipo de estrategas y vamos a estar hablando, sí, de la nutrición. Vamos a estar tocando diferentes aspectos que sabemos que os van a ayudar a conseguir ya no solo mejorar vuestro rendimiento, sino que además ver de qué forma no va a disminuir el mismo entre muchas otras situaciones que vamos a estar contando. Porque sabemos que a medida que van pasando los kilómetros, de repente, sin entenderlo, vuestra energía va disminuyendo, pero nosotros sí que lo entendemos y de esto y muchos otros temas vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que, sin más dilación, vamos a tope con mi queridísimo José Carlos. Muy buenas, José Carlos, ¿cómo estás, crack? Muy buena, Chin. Pues genial, encantado de estar aquí y que le des voz a la nutrición deportiva en una comunidad tan grande como la de Estrategas del Trail. Así que un placer, como siempre, ayudar. Ya sabes que esta es tu casa, o sea, no, realmente no te tengo que invitar, sino que tú eres parte de esto y muchísimas gracias por el trabajo que haces día a día con nuestros deportistas, porque al final con tu pieza dentro del equipo, sin lugar a dudas, hemos tenido un gran cambio, así que gracias, que lo sepa también toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a vosotros, Chin. Siempre el efecto sinérgico entre entrenamiento y nutrición no suma uno más uno, sino que la subida es exponencial en el rendimiento, sensaciones, composición corporal y todo. Totalmente. De hecho, deberíamos traer a alguno de los deportistas que estamos trabajando de forma conjunta, que estoy seguro que va a ser muy interesante para que vean de qué forma se puede combinar, ¿no? Ya que muchas veces pensamos que la única forma de mejorar es gracias al entrenamiento, o por otro lado, que la única forma de mejorar es gracias a la nutrición, como por ejemplo en la pérdida de peso, y ostras, ¿cómo no vamos a poder incluir esas dos piezas clave que van a ayudarnos dentro de la mejora de nuestro rendimiento o aunque no sea rendimiento, sino de sentirnos bien, ¿no? Que sentimos como vamos mejorando. Así que bueno, vamos al tema de hoy. Así que cuéntanos, José Carlos, a ver qué nos tienes preparado para sorprender a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues hoy lo que vamos a tratar van a ser una serie de temas, de mitos que están muy arraigados, sobre todo en los corredores de montaña y deportistas de resistencia en general. Lo primero que podemos empezar hablando es sobre cuáles son las prioridades de la nutrición deportiva, porque muchas veces no se tiene un concepto adecuado, se confunde muchas veces la nutrición aplicada a la salud, que no tiene nada que ver con la nutrición aplicada al deporte, ya que el deportista tiene unas necesidades totalmente diferentes. Otros errores que se suelen producir es darle una importancia muy elevada a los suplementos, cuando, por ejemplo, en el caso de la nutrición deportiva, el escalón principal de esta nutrición, de esta estrategia nutricional, va a ser una dieta equilibrada que nos aporte esos micronutrientes, minerales, vitaminas que garantizan un estado de salud. Posteriormente tendríamos nuestras estrategias de nutrición deportiva de cómo usar hidratos de carbono, proteínas, la hidratación, la energía, que va a ser el grueso de esta formación, porque es lo más interesante, lo que tiene más aplicación a la práctica. Y finalmente tenemos esa parte de los suplementos que pueden suponer ese 1%, que en algunos casos puede marcar la diferencia, pero que para nada puede quitarle la importancia al resto de cosas de la pirámide. Toda esta pirámide cuyo objetivo final es el rendimiento, porque muchas veces pensamos que el objetivo puede ser estar lo más fino posible, oxidar la mayor cantidad de grasa, comer muchos carbohidratos y se nos olvida que lo que buscamos con esta nutrición, al igual que con el entrenamiento, es el rendimiento. Ujú. Claro, porque al final, José Carlos, muchas veces eso, ¿no? El deportista piensa que la nutrición es
simplemente para la gente que quiere perder peso, ¿no? Y no se plantea que la nutrición ya no es solo para la gente que quiere perder peso, sino que la gente que, pues como comentábamos al inicio, ¿no? Ostras, es que pasan los kilómetros y de repente me siento sin energía. Eso es un caso que vemos de forma habitual, ¿no? Así es, claro. Tendríamos esa primera fase en la que vamos a buscar esta optimización de la composición corporal, es decir, buscar nuestro peso ideal para competir. Y una vez ahí es donde empieza realmente la nutrición deportiva, esa búsqueda del rendimiento, el evitar los problemas digestivos en las carreras, el evitar la deshidratación, el evitar bajones de energía. Todo eso es la nutrición deportiva que vamos a tratar. Ujú. Claro, y además, en esa parte de los problemas gastrointestinales, sabemos a nivel estadístico que un montón de corredores que van a las pruebas llegan a abandonar por problemas gastrointestinales, cuando Así es. realmente esto es un fallo garrafal. Sí, sí, sobre todo cuanto de mayor duración es la competición, mayor es la probabilidad de que aparezcan estos problemas gastrointestinales. Problemas los cuales tienen una solución muy clara a través del entrenamiento del sistema digestivo. Como tenemos tantos casos en el equipo de estrategas, en los cuales empezaban con problemas digestivos en las competiciones, tolerando unas cantidades muy bajas de hidratos de carbono, mediante estas estrategias de entrenamiento del sistema digestivo, hemos sido capaces de ir subiendo la tolerancia de estos deportistas y que lleguen a tolerar en competiciones cantidades mucho más altas de hidratos de carbono sin problemas gastrointestinales. Lo que no solo significa que evitan estos problemas gastrointestinales, sino que tienen una disponibilidad energética mucho mayor en carrera, la cual se traduce en mejores sensaciones y mejor rendimiento. Ujú. Claro, porque luego ahí nos iríamos a otro punto, ¿no? Que muchas veces, bueno, muchas veces no, igual ahí un poquito más, la gente que es un poquito más friki, ¿no? Que de hecho lo estábamos comentando el otro día de, no sé si deberíamos comentar esto, no sé si deberíamos comentarlo, ¿no? La parte que vemos a algunos deportistas profesionales que dicen que llegan a estar ingiriendo incluso 120 gramos de carbohidratos por hora, ¿no? Que realmente es una auténtica barbaridad cuando estamos hablando de carreras de resistencia a pie. Sí, sí, son estrategias muy agresivas acerca de las cuales todavía se está investigando, pero en nuestra formación trataremos muy en profundidad todo el tema de los hidratos de carbono, no solo durante la competición, sino a lo largo del resto del día, ya que este va a ser el sustrato principal para nuestra actividad y de lo que va a depender en gran medida nuestro éxito o no éxito. En el caso de estos 120 gramos hora de hidratos de carbono, lo que se ha visto hasta ahora es que no mejora el rendimiento respecto a recomendaciones más clásicas de esos 90 gramos hora. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que mejora los marcadores de daño muscular. ¿Esto qué Ujú, significa? Que de un día a otro vamos a recuperar mejor a nivel muscular. Entonces, en mi caso, como nutricionista, ¿cuándo recomendaría utilizar estos 120 gramos hora? Pues no lo utilizaría en carreras de un solo día, pero sí lo utilizaría en carreras por etapas, ya ujú. que pidiendo estos 120 gramos hora nos vamos a asegurar que recuperamos mejor de cara a la etapa siguiente que si ingiriésemos esos 90 gramos hora. Claro, Pero en el resto de situaciones sí nos decantaríamos más por esas recomendaciones clásicas que además son más sencillas de alcanzar, porque los 120 gramos hora requieren un entrenamiento del sistema digestivo muy, muy potente. claro, porque al final sería como comer cuántos geles por hora. Bueno, pues si un gel tiene unos 30 gramos de hidratos de carbono, serían unos 4 geles por hora. Claro, simplemente con el peso que tuviéramos que llevar ya te estarías cagando en todo, ¿no? Hablando mal y claro. Sí, sí, si no tienes buen apoyo de asistencia, son estrategias difíciles de llevar a cabo. Por eso, por ejemplo, sí se llevan a cabo en el ciclismo, donde tienen ese apoyo del coche o de gente a pie de carretera, pero en carreras de montaña, donde esa asistencia solo lo tienen más los profesionales, no se suele llevar a cabo. Ujú. Claro. Otro de los puntos que creo que son muy importantes y que la gente no suele tener en cuenta y que de hecho pues será una de las partes que tocamos dentro de la formación, ¿no? De hecho tenemos dos bloques enfocados en ellos, ¿no? Es la parte de la hidratación. ¿Qué les podrías contar a la gente que puedan aprender sobre la hidratación ahora con un par de minutos?
Sí, bueno, pues la hidratación es uno de los factores nutricionales que mayor importancia tienen sobre el rendimiento, ya que se ha visto que simplemente con un 2% de deshidratación ya afecta a nuestro rendimiento de forma significativa. Y otra cosa muy importante a remarcar es que esta hidratación es muy fácil de llevar a cabo bien, de controlarla. Como veremos en la formación, explicaremos distintos métodos para conocer cuáles son nuestros requerimientos de hidratación, que si tasas de sudoración, color de orina, distintas estrategias, para saber realmente cuáles son nuestros requerimientos y poder aplicarlos en competición, de forma que podamos llevar realmente una estrategia individualizada, adaptada a los requerimientos de esa competición, ya que va a depender de la meteorología, de la intensidad, de la ropa que llevemos, van a ser muchos los factores que hay que controlar. Y todo ello aprenderemos a llevarlo a cabo en esta formación. Otro de los temas que tratamos en profundidad en esta sección de hidratación es el tema de las sales, un tema sobre el que hay muchísimos mitos, ya que realmente a día de hoy la evidencia de que las sales tengan algún efecto positivo sobre el rendimiento es nula. Y es muy común encontrar, sobre todo en carreras de montaña, ese deportista, ese corredor que cada hora está con su pastilla de sales, cosa que no tiene ningún sentido. No va a hacer ningún mal al deportista, pero bueno, al final va a ser tirar el dinero en un suplemento que no te hace para nada falta. Mucho más sencillo de realizar estos test de hidratación que nos van a permitir saber qué cantidad de líquido debemos de tomar que gastarnos el dinero en esas sales. Y José Carlos, ¿por qué crees que hay tanta gente que piensa que hay que tomar sales y tomar sales y tomar sales? Porque eso realmente está muy introducido en la sociedad, bueno, en la sociedad, en toda la parte de los corredores de montaña y los de asfalto también. Sí, sí. Pues bueno, esto se debe a que se sabe que el sodio es el principal electrolito, la principal sal, por así decirlo, que se pierde a través del sudor. Y eso es así. Pero claro, la cosa es que realmente, aparte de estas sales, se pierde gran cantidad de agua. Y al perder agua, realmente nuestro volumen plasmático, lo que viene a ser el volumen de la sangre, disminuye. Entonces, la concentración de sodio no solo no disminuye, sino que puede llegar a aumentar. Entonces, ese riesgo de hiponatremia que se habla por no consumir sales realmente no se da. Entonces, las sales tienen utilidad solo en condiciones muy concretas, con tasas de sudoración muy elevadas, duración muy elevada de la prueba, pérdidas de sodio individuales muy elevadas. Más allá de hecho, el sodio, la principal utilidad que tiene es darle ese sabor salado a la bebida que nos incita a beber más líquido. Ese beber más líquido, el que nos va a permitir mantenernos bien hidratados, y ese mantenernos bien hidratados va a ser el que nos permita que nuestro rendimiento no se vea perjudicado. Ujú, claro. Y en la parte de José Carlos, en la parte de estrategia de carreras, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que es importante tener una buena estrategia nutricional a la hora de realizar una prueba? Bueno, primero de todo porque previamente a la competición debemos saber cuál es la cantidad de alimentos, en este caso concretamente hidratos de carbono y de líquido, somos capaces de tolerar. Y en base a eso vamos a diseñar nuestra estrategia nutricional en carrera. De otra forma, puede ser que nos pasemos por encima y caigamos en problemas gastrointestinales, o nos pasemos por debajo y caigamos en bajones de energía y deshidratación. También se podrían dar las tres cosas juntas, pero teniendo controlados esos factores, nos vamos a asegurar de que estamos comiendo realmente lo que nos hace falta y que no vamos improvisando según las sensaciones, ya que durante la carrera realmente va a ser difícil que tengamos sensación de hambre o sensación de sed. No nos podemos guiar por esas sensaciones, porque por ejemplo la sensación de sed, una vez que aparece, probablemente ya estés muy deshidratado y te va a ser muy difícil recuperar esos niveles de hidratación. Entonces hay que ir bebiendo previamente según nuestra estrategia de hidratación, hay que ir comiendo previamente según nuestra estrategia de alimentación, ya que además en las primeras partes de la carrera nuestro sistema digestivo trabaja mejor, ya que tiene menos estrés, menos presión,
que en los tramos finales de la carrera. Entonces, si nos guardamos toda esa comida y toda esa bebida para el final de carrera, las probabilidades de problemas gastrointestinales son aún mayores. Ujú. Claro, claro, claro. Al final le estás dejando a tu cuerpo que tome la responsabilidad que tú deberías tomar a la hora de accionar previamente, ¿no? Así es. Sí, sí. Claro, si tú no tienes una buena estrategia de lo que va a llegar a suceder, estás dejando, como digamos, a ver qué día tiene hoy mi cuerpo, a ver qué decide si tengo que beber antes o si tengo que comer más tarde, ¿no? Básicamente. Claro. ¿Y por qué? Porque recuerdo que hace como unos 2 años, más o menos, de repente vi artículos en los que decían que había que lo de beber ad libitum, no. O sea, que tenías que empezar a beber cuando tenías realmente sed. ¿Esto por qué hay siempre tanta controversia con este tema, macho? A mí me tienen loco. Bueno, beber al libitum, que finalmente es beber por eso, sensación Sí. de sed, puede ser una estrategia, pero simplemente en carreras cortas, menos de una hora, ya que en esa hora difícilmente se va a dar ese porcentaje de deshidratación mayor al 2%, a partir del cual se va a perjudicar nuestro rendimiento. Pero cuando ya las carreras son de mayor duración o las condiciones meteorológicas son más complicadas, como más temperatura, más humedad, ya es necesario conocer cuáles son tus requerimientos y actuar en base a ellos, porque si no, como decimos, no vamos a ser capaces de llegar a esos objetivos. Ujú. Claro. Porque realmente beber por sensación de sed no es una estrategia en sí mismo, ya que no eres capaz de saber cuándo va a aparecer la sed, a lo mejor cuando aparece la sed no tienes acceso a la bebida, entonces puede ser que en carreras cortas o con condiciones favorables la puedas llevar a cabo, pero en la mayoría de casos no. Claro. Además, también recuerdo que cuando o sea, estás en alta montaña, incluso vas perdiendo la sensación de sed, ¿no? O sea, esa parte de sensación se va disminuyendo. Entonces, Bueno, claro, no estarías más perjudicado, más perjudicado. claro, en alturas que tenemos ese factor que acentúa la deshidratación, que al tener esa hiperventilación para intentar tener esa mayor disponibilidad de oxígeno que no tenemos en el ambiente, pues se pierde más agua a través de la respiración. Además, normalmente la altura va asociada a frío, ese frío hace que la bebida esté fría y entonces no quieras beber porque no quieras beber una bebida fría. A lo Ujú. mejor vas con mucha ropa porque fuera hace frío, pero realmente llevas más ropa de la cuenta y te deshidratas más todavía. Porque sudan más. Ujú. También la altitud inhibe el apetito, entonces igualmente que se te quita el hambre, se te quita también las ganas de beber. Entonces es un factor que aumenta ese riesgo de deshidratación. Ujú. Claro. Eh, José Carlos, tenemos 100% en cuenta, ¿no? Que lo primero, o sea, las conclusiones que deben de llevar toda la gente que nos escuche es, primero, debemos tener una buena estrategia en cuanto a alimentación de nuestro día a día. Segundo, necesitamos una buena estrategia a la hora de preentrenamiento, durante el entrenamiento y postentrenamiento, tanto alimenticia como en la parte de hidratación. Y por último, ya nos meteríamos como la parte de suplementación, ¿no? ¿Cuáles Así, serían esos suplementos? Repito, suplementos, es decir, suplementación, ¿vale? O sea, entendamos la palabra lo que significa por definición, no la escuchemos simplemente. Eh, si tuviéramos que elegir alguno de ellos, ¿cuáles les recomendaríamos? pues la verdad que esta es una pregunta muy adecuada, ya que la oferta de suplementos que hay en el mercado es infinita. Son cientos los suplementos que hay y a todos se les atribuye alguna razón por las que tomarlas. Pero luego en la realidad, lo que nos dice la ciencia es que son muy pocos los suplementos que realmente funcionan y funcionan en situaciones específicas y utilizando de forma específica. Entonces, el Instituto Australiano del Deporte, que es por así decirlo la referencia a nivel de nutrición deportiva, tiene una clasificación de los suplementos según A, B, C, D, en la cual los suplementos con clase A son los que tienen una evidencia realmente fuerte de que se pueden usar y mejoran el rendimiento.
¿Qué suplementos encontramos en esta clase A? Pues bueno, primero encontramos la cafeína, un suplemento muy utilizado en corredores de montaña y cualquier otro deporte, ya que tiene aplicación en cualquier disciplina, no es tan específico como otros suplementos, pero que normalmente no se usa bien, ya que o no se usa la dosis que hay que utilizarla, ya que tiene unas dosis concretas que son las que realmente funcionan, y el mayor fallo que se suele ver a la hora de la cafeína es el momento de usarlo, porque muchas veces vemos como los corredores dicen, pues ahora que estoy en el último kilómetro o que me quedan 15 minutos para llegar a meta, ahora voy a meter la cafeína, que me dé ese punch final para la meta. Pero claro, hay que entender que la cafeína realmente empieza a hacer efecto a los 30 minutos y el efecto pico lo tiene de 1 a 2 horas de su ingesta. Entonces, si tú te tomas la cafeína 15 minutos antes de la meta, cuando llegas a la meta, obviamente la cafeína no te va a haber hecho efecto más allá del posible efecto placebo que tenga, que si lo tiene el efecto placebo. Pero el efecto real de la cafeína lo vas a tener cuando ya estés de vuelta a tu casa en el coche, que probablemente no sea lo que buscas. Entonces, eso es un factor muy importante. Otros suplementos también presentes en esta categoría A es, por ejemplo, la creatina. Junto con la cafeína, el suplemento con mayor nivel de evidencia. Pero ¿qué pasa? Que en deportistas de resistencia no es un suplemento que tenga una gran utilidad, ya que lo que hace la creatina es aumentar nuestras reservas de fosfocreatina, que son un sustrato que se utiliza en esfuerzos muy explosivos, como puede ser un sprint, un levantamiento de pesas, etcétera. Esfuerzos que realmente no se llevan a cabo en deportes de resistencia, por lo que podría parecer que no te interesa. Pero, por ejemplo, habrá fases de la temporada en el que vayamos a priorizar el entreno de fuerza. Entonces, en esas fases nos vamos a poder beneficiar de la suplementación con creatina. Nos va a permitir entrenar mejor la fuerza y este entrenar mejor la fuerza nos va a permitir rendir mejor el día de la competición. Por ello, tan importante esa periodización de la suplementación, usar cada suplemento en la fase, en el momento en el que realmente tiene utilidad. Y esto se ve muy claramente en la creatina. Otros suplementos que tenemos de clase A, pues estarían los tamponadores, como es la betalanina y el bicarbonato. Estos tamponadores lo que hacen es que neutralizan la acidez que se genera a intensidades altas. Cuando vamos a intensidades elevadas por encima del umbral de lactato, se genera ácido láctico que se disocia en lactato e hidrogeniones. Pues estos hidrogeniones son los que están relacionados con la fatiga. Entonces, los tamponadores lo que hacen es unirse a esos hidrogeniones y los neutralizan, permitiéndonos tener un poco más de punch a esas intensidades Ujú. elevadas. Tenemos por un lado el bicarbonato, que sería un tamponador extracelular, ya que actúa en la sangre, y la betalanina, que sería intracelular, actúa dentro del espacio celular. Y otros suplementos que tenemos con clase A, el glicerol, que como veremos en la formación es un osmolito que lo que hace es permitir retener más agua. Entonces, si queremos hacer una estrategia de hiperhidratación, porque vamos a encontrar condiciones extremas de calor y humedad, pues podemos utilizarlas. Pero esos son los suplementos con esa evidencia realmente fuerte. Igualmente también encontramos ahí los nitratos. Lo siento, siento interrumpirte el podcast, pero creo que esto te puede interesar. Si eres corredor, quiero compartir contigo los 5 secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de internet de forma individual para que consigan sus objetivos. Si este podcast te gusta, imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. Aprovéchalo. Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Ese Ujú, zumo de remolacha que encontramos en Shot, ese es un suplemento también con evidencia clase A. ujú. Claro, que justamente del zumo de remolacha, madre mía. O sea, yo nunca lo he hecho, pero debe ser un poquito jodido, ¿no? Sí, bueno, el sabor no es muy agradable, pero gracias a que se han inventado esos shots, que es zumo de remolacha concentrado, es bastante más fácil tomar porque cuando era con zumo de remolacha había que tomar grandes cantidades. En cambio, con el shot, solo con unos 100, 200 mililitros, tomas la cantidad que necesitas y te evita
tanto sabor desagradable. Claro, recuerdo haberlo leído la primera vez hace bastantes años, ¿no? De que habían estado haciendo estudios y tal sobre el beneficio de eso y bueno, me puse a comparar lo que había que comer y digo, madre mía, tío, esto es una auténtica barbaridad. Sí, sí, así es. Súper, tío. La verdad que muy interesante todo lo que estamos comentando. Ojalá a la gente le haya parecido interesante, porque al final realmente el mundo de la nutrición es muy, muy, muy grande. Así que nada más, José Carlos, muchísimas gracias por estar un día más aquí con todos nosotros y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Chin, por tenerme aquí y nos vemos pronto. Un fortísimo abrazo y hasta la semana que viene.